Hola, muy buenas tardes con todos. El tema a tratar el día de hoy es economía en sistemas acuapónicos a pequeña escala en África Occidental. Un estudio de caso de Sanfu. Los integrantes son Jorge Morales, Yanko Vázquez y mi persona Valentina Zambrano, de la materia de diseño y evaluación de proyectos. En la parte de abstracto tengo la combinación de hidropónica y de acuicultura en un sistema cerrado. Es la esencia de la acuaponía y la agricultura sin suelo. Se supone que la acuaponía tiene el potencial de mejorar la seguridad nutricional en los países en desarrollo, pero en este es un tema que ha recibido una atención limitada. Este estudio evalúa los datos del proyecto de acuaponía a pequeña escala, acuaponía sostenible para la seguridad nutricional y alimentaria en el África. Sanfu. El sistema de acuaponía Sanfu se basó principalmente en componentes de origen extranjero relativamente caros para validar la viabilidad técnica de este sistema de producción. Esta configuración de acuaponía puede producir 27,9 kilogramos de pescado y 3 kilogramos de verduras al año, con una salida de nitrógeno de 48,5 gramos. Esto corresponde a una tasa de costo-beneficio neto descontada bastante desfavorable del 0,08 durante un periodo de 20 años. En cambio, se simuló el mismo sistema que utilizó componentes de origen local y una mayor densidad de población de peces para tener en el costo-beneficio neto descontada, que fue de 1,12. Por lo tanto, el sistema de acuaponía pueden ser económicamente viables si se fabrican los materiales locales, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de los beneficiarios. Como parte introductiva tenemos que un sistema de acuaponía hídrico de acuicultura y un sistema de producción hidropónico. Las aguas residuales de los peces se bombean desde las peceras de los helechos de cultivo debido al procedimiento de bacterias. Las aguas residuales proporcionan nutrientes a las plantas antes de que el agua se elimine y se recicle en las peceras. El proyecto UNBAR Sanfu, un proyecto piloto a pequeña escala en el lago de Nigeria, es un proyecto experimental establecido para recopilar datos sobre variables claves para llevar un sistema de acuaponía a pequeña escala a un nivel productivo y económicamente viable. Entre las verduras tenemos lago espina, celonia, argentea, tomates, solanum. Como peces tenemos los peces bagres africanos, tenemos 2 especies, y la parte también de tilapia también tenemos 2 especies. Este sistema de acuaponía fue diseñado para ser autosuficiente energéticamente y con una combinación de soluciones conectadas a la red y fuera de la red. El proyecto Sanfu es un estudio referente a la acuaponía en la ciudad, en ciudades rápidas de urbanización en países en desarrollo como Lago Nigeria. Entre los materiales y métodos tenemos el diseño de sistema de acuaponía sostenible en circuito único. Consta de 3 lechos de cultivo, como es el granito, guijarros de arcillas y inundación constantes, que consta con 2 peceras. Los helechos de cultivos se estimaron entre 2,5 metros cuadrados, mientras que en el volumen total de cada pecera estaba entre 800 y 1,000 litros. Según la FAO 2014, definieron el sistema calificado como sistema acuapónico a pequeña escala. El proyecto Sanfu se estableció en un área de espacio parcialmente abierto de 6,7 metros cuadrados. Los datos recopilados incluyen insumos de alimento para peces, agua,
peso de los peces, indicadores de crecimiento de las plantas como altura, ancho, largo de las hojas, insumo de mano de obra, costos de construcción, inversión y costos de operativos. La información sobre los precios de mercado de las verduras y los peces se obtuvieron del mercado local y de los profesionales de lagos y sus alrededores, así como fuentes secundarias. También se recopilaron algunos otros datos relevantes utilizando la literatura secundaria y conocimientos local cuanto estaba disponible. La duración de la recopilación de datos del proyecto Sanfun para este estudio fue desde el principio de octubre del 2019 hasta finales de marzo del 2020, lo que significa de que la transición de la estación húmeda a la estación seca de Nigeria. Componente de pescado. Este estudio adopta un enfoque similar al de Bosman en 2017 para calcular cómo los peces utilizan eficazmente el alimento y la tasa de supervivencia de las diferentes especies de peces. El uso eficiente del alimento se mide utilizando la tasa de conversión de alimentos, que proporciona una relación o tasa de cómo los peces convierten el alimento en producción. Esto quiere decir peso. DeLong en 2009 argumenta que el factor de conversión alimenticia para la tilapia suele oscilar entre 1.41 y 1.8. Sin embargo, este estudio solo estimó un rango entre 0.03 y el 0.17. En el caso del bagre africano, el factor de conversión alimenticia estuvo entre el 0.03 y 0.014, como lo indica en la tabla 1. Edge en el 2013 y Bosman en el 2017 argumentan que el factor de conversión alimenticia del bagre africano es inferior al 1.1. La tasa de mortalidad de ambas especies de peces en el sistema acuapónico de Sanfú se estimó en un 12% y en un 20% para la tilapia y el bagre africano respectivamente en la tabla número 2. El número total de tilapia y bagre africano en el sistema de acuaponía alojados en dos tanques diferentes fue de 23 y 28, respectivamente. La tilapia especie Nilotitus y Genesis se adquirieron del Instituto Nigeriano de Oceanografía e Investigación Marina en Lagos, Nigeria, y el bagre africano de diferentes criaderos en el área de Ikorudu y Sasha del estado. El volumen total de agua de ambos tanques fue de 800 litros con un tanque estándar de 1000 litros de cada uno. El peso total actual es en kilogramos. Del lote de tilapia fue de 3 kilogramos y 9 kilogramos para el bagre africano después de 4 semanas. Los peces fueron alimentados 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Bosman en el 2017 argumenta que los peces utilizan efectivamente solo el 30% de los ingredientes del alimento en un sistema acuapónico y recirculación. El resto se desperdicia, dadas las actividades bacterianas en el sistema. Discusiones con expertos en acuicultura del Instituto de Pesca del Centro de Investigación Agrícola del Estado de Alemania indican que del contenido de proteína cruda en el alimento para peces, alrededor del 16% es nitrógeno. Además, el 40% del nitrógeno permanece en el pescado, mientras que el 5% se filtrará, dejando alrededor del 55% de nitrógeno circulando en el agua.
Componente de planta. Los principales vegetales cultivados en el sistema acuapónico fueron la espinaca de lagos y el vegetal igbo. Además, también se cultivaron lechugas, tomates y pimientos en la superficie total estimada de 2.45 metros cuadrados. Varias de estas verduras son alimentos estables típicos de los hogareños lagos, en algunos casos costosos y de oferta limitada. Estos vegetales, según Olavo en 2017, tienen una alta demanda a moderada en Nigeria. Este estudio se centra en la espinaca de lagos y la hortaliza igbo, dado su modesto requerimiento de nutrientes durante el cultivo y las respectivas de una cosecha continua durante todo el año. La demanda de nitrógeno de las verduras antes mencionadas se calculó de la siguiente manera: absorción de alimentos igual a el porcentaje de nitrógeno en vegetales por el rendimiento de vegetal dividido para 100. Según Agdebahu en 2019 y Opabode y Owohori en 2018, la concentración de nitrógeno o el porcentaje de nitrógeno en vegetales, en espinacas de lagos y vegetales igbo se estimó en 0.034 y 0.046% respectivamente. A partir de los datos disponibles, si se cultivaron 16 rodales de espinaca de lagos en el área de un metro cuadrado, la cosecha ascendería a un total de 363 gramos de hojas comestibles en los primeros 95 días después del cultivo. En el caso de la hortaliza igbo, 12 plantas en las mismas áreas producirían 118 gramos en 75 días. Por lo tanto, la demanda de nitrógeno, de nutrientes de nitrógeno para las espinacas del lago y la verdura igbo para ese periodo es de 0.12 gramos, 2.1 y 0.054 gramos y 2.1 respectivamente. La producción total de vegetales en el sistema requerirá aproximadamente de 1.07 gramos, 2.1 de nitrógeno. Similar a Bosma en 2017, este estudio asume que la demanda de nitrógeno para ambos vegetales es constante, dado que las plantas se cultivan en el mismo sistema y se pueden cosechar durante todo el año. El análisis de rentabilidad. La estimación de rentabilidad de un proyecto a lo largo del tiempo utiliza un enfoque de costo-beneficio de valor actual neto. 3 parámetros son importantes para evaluar la rentabilidad. Primero, el número de años que toma que el agregado del flujo de efectivo descontado se vuelva positivo. 2. La tasa de costo-beneficio desconectada. 3. El punto de equilibrio o cantidad. La vida útil total de un proyecto también es un componente importante de las estimaciones de rentabilidad, aunque la duración del sistema de acuaponía en el proyecto Sanfu es solo 1 año. Una inversión rentable es aquella que tiene valor actual neto mayor que 0 durante o después de la duración del proyecto. Este estudio reconoce que la inflación y los cambios de precios son inevitables y por lo tanto lo explica. Los componentes de peces y plantas del proyecto Sanfu contribuyen a la inversión y el costo operativo, mientras que este estudio pronostica los ingresos de la producción recolectada en la fase inicial del proyecto.
Los componentes de peces y plantas del proyecto Sanfu contribuyen a la inversión y el costo operativo, mientras que este estudio pronostica los ingresos de la producción recolectada en la fase inicial del proyecto. Los costos variables incluyen la compra de alevines, control de enfermedades, fertilización suplementaria de plantas, transporte, electricidad, energía y mano de obra. El costo de las verduras puede ser tan alto como 0.20 por kilogramos, que sigue siendo una cifra conservadora. En los resultados tenemos que, dado a los costos únicos de inversión de esta acuiponía, es de $5.660 y costo variable es de $1.737. El costo total del sistema de acuaponía se estima en $3 millones. Al momento de la implementación en octubre del 2019, la misma inversión y costo variable de un sistema acuapónico adaptado a las condiciones locales, esta se estima en $1.865 y $737,5 respectivamente. Mientras que los ingresos previos de la producción actual, esta se estimaron en $127,61 al año, incluyendo la tilapia y el bagre africano y las hortalizas durante un ciclo de 2, de 3 y de 5 años. Respectivamente, esto corresponde a 13,8 kilogramos, 42 kilogramos y 3 kilogramos de tilapia, bagre africana y vegetales respectivamente. Sin embargo, la consulta de los profesionales locales en Lagos sugiere que la pecera de 800 a 1000 litros utilizadas en sistemas acuapónicos a menudo tiene una densidad de población entre 100 y 200 bagres africanos y tilapia en la acuicultura convencional. Sin embargo, encontramos esta densidad es demasiado alta para un tanque y se realiza una simulación en base a 5 tanques de peces, esta es decir, de unos 4.000 litros, para una densidad de 150 bagres africanos y 100 tilapia. En los cuadros tenemos que la cosecha promedio potencial total por año sí se realizó en unas bajas condiciones de la acuaponía de Sanfu. Se calcula como 315 kilogramos de bagre africano y 60 kilogramos de tilapia durante el mismo ciclo, lo que da como resultado un ingreso de $828.050. Los elementos claves del análisis de la factibilidad representados en ecuaciones, se calcularon los escenarios del sistema acuapónico Sanfu y lo que implica las pérdidas, y el DBCR fue cero durante toda la vida del proyecto. Mientras que en la tabla 9 tenemos el escenario parece sugerir que desde una perspectiva comercial el sistema acuapónico Sanfu se vuelve económicamente factible, el BAN sigue siendo positivo
y el DBCR fue uno de los largos de la vida útil del proyecto. El BEP para sistema bajo, este escenario fue de 121 pesos. Bueno, como discusión tenemos que el sistema ecuapónico Sanfu y la cría de bagres africanos, tilapia y cultivos de varios vegetales incluye espinaca e higo. Bueno, la tasa de conversión de alimentos para la tilapia fue bastante baja, lo que implica que los peces no utilizaron correctamente el alimento y se registró un reflejo de la tasa de crecimiento lento observado. Y por lo contrario, el bagre africano le estaba yendo mejor pues, en el sistema, en la tasa de crecimiento y el peso para este organismo, mientras que el nitrógeno sale del componente de pescado y la demanda de verdura en el sistema se estimó cuando un cálculo simple de salida de nitrógeno, el nitrógeno que ingresa a este sistema ecuapónico cubre adecuadamente la necesidad de los vegetales en el sistema, lo que implica que hay suficiente fertilización con nitrato. En este caso sería para las plantas, para apoyar el crecimiento de ellas. Y sin embargo, esto no significa que los otros nutrientes como el fósforo, el potasio, magnesio y azufre, y por último, el calcio, no sean importantes para el rendimiento de la planta. Otros resultados que se evidenció fueron que el sistema ecuapónico aprobado por el proyecto Sanfu durante un periodo proyectado de 20 años no es económicamente factible si los insumos provienen principalmente del extranjero. Esto es evidente del hecho de que el cálculo del DBCR durante el periodo bajo consideración fue uno de los componentes de origen local y 0 para los componentes de origen internacional. Bueno, el sistema de inundación y drenaje en las camas de cultivo utilizadas con constante, utilizada de este estudio para la ecuaponía a pequeña escala en Sudáfrica. El rendimiento promedio esperado para el sistema ecuapónico Sanfu en lagos es de 3 kilogramos y 27,9 kilogramos para vegetales y pescados por año, respectivamente. Se ha descubierto que los sistemas de ecuaponía de gran escala, con capacidad de producción total de peces y vegetales de menos de 100 toneladas por año, son solo parcialmente rentables. Estas cifras brindan una imagen clara del costo total asociado al establecimiento al acceder a los costos totales de 7.397,5 dólares registrados para la implementación del proyecto de investigación Sanfu. En el primer año, en base a los componentes adquiridos en el extranjero, por tanto, este estudio buscará reducir la alta inversión inicial y los costos variables y estima el costo de usar material local
para establecer un sistema ecuapónico comparable. Estos ingresos registrados en este estudio fue entre 600 y 3.800 al final de la vida útil del proyecto. Es decir, al 20º año recomienda un enfoque similar para probar la viabilidad económica de los sistemas ecuapónicos, si el sistema va a servir como tecnología o de producción de alimentos para mejorar la autosuficiencia. Bueno, como conclusión, tenemos que en sí esta investigación que plantea por este estudio, esto determina que el sistema ecuapónico a pequeña escala con energía solar parcial en lagos, Nigeria, estas dan los nutrientes adecuados para los peces y plantas. El interés de este estudio es saber si el insumo para el componente de pescado puede sustentar el componente de la planta y si este sistema puede ser rentable a corto, mediano y largo plazo. Los primeros resultados de este estudio muestran que los componentes de peces en el sistema pueden satisfacer adecuadamente la demanda de nitrógeno de las plantas y un crecimiento saludable. La ecuaponía se puede utilizar potencialmente para cultivar vegetales y criar peces en áreas urbanizadas en el África, abordando así los desafíos alimentarios y nutricionales. El análisis de costes y beneficios de este sistema ecuapónico muestra que a corto, mediano y largo plazo puede volverse económicamente factible solo si la inversión inicial y los costos variables son bajos. Este estudio es el primero en proporcionar datos de salida sobre ecuaponía con energía parcialmente renovable en Nigeria, sino en África Occidental, y estas contribuyen al trabajo en el campo de la ingeniería agrícola. El proyecto de investigación SANFU muestra como un sistema ecuapónico de circuito único. Esta puede sustentar suficientemente a las plantas y a los peces locales en África Occidental. Además, la contribución de este estudio en el campo de la agricultura y la economía de los recursos. Esto abarca factores que pueden obstaculizar, mejorar la rentabilidad y la ecuaponía en África. Es importante señalar que si bien este estudio se han utilizado metodologías establecidas como por ejemplo el flujo de salida de nitrógeno y el análisis de costo-beneficio. Aunque existen ciertas deficiencias asociadas con algunos de estos enfoques que exigen interpretación algo cauteloso hacia los resultados representados. Muchas gracias.